Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, a quienes siguen ahí acompañándonos. Como decía Federico, en el panel que nos toca ahora también tenemos tres invitados, en donde, bueno, lo que nos vamos a proponer es recorrer un poco las externalidades positivas y negativas en lo que tiene que ver con la explotación de litio. Vamos a seguir el mismo criterio, si les parece, que en el primer panel, comenzando por Chile, por Ingrid Garcés Millás. Ella es académica de la Universidad de Antofagasta, se desarrolla como docente en ingeniería química, y bueno, en el diplomado de gestión ambiental realiza docencia de posgrado en los programas de desarrollo energético y medio ambiente y desarrollo sustentable. En investigación se desarrolló en líneas de minerales industriales y depósitos salinos desde hace más de 3 décadas. Sus publicaciones en diversas revistas están en las líneas de la termodinámica de electrolitos, geoquímica de salmueras naturales, desarrollo de industria del boro y litio y sus impactos ambientales. Participa en el Centro Regional de Educación Ambiental y en el Observatorio Plurinacional de Salares Andinos. Y bueno, tiene, digamos, una amplia recorrido y reconocimiento internacional en diferentes países. Bueno, y particularmente tiene un sitio web sobre el conocimiento general basado en publicaciones de investigación y producción docente en torno a estas temáticas. Así que te damos la palabra, Ingrid, y te agradecemos tu participación. Hola a todos, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Perfecto. Entonces vamos a partir rápidamente con nuestra exposición. Aprovechar de agradecer la invitación que me hicieron llegar, y sobre todo porque este es un tema tan relevante. Para mí es un gran desafío, porque tiene que ver más con los territorios y con las personas, cómo darle cultura y aprender un poco más del desarrollo de esta industria. Yo había dividido mi exposición, como no tenemos mucho tiempo, solamente voy a hablar del ámbito ambiental y la parte social, que tiene que ver con las comunidades, las entrevistas que se han realizado, y qué es lo que dicen las comunidades del desarrollo de esta industria, qué esperan, cómo han visto ellos repercutidos en su acontecer diario. Está en un video en el cual se muestra en el sitio web salareschile.witsai.com salares. Y además también está en un video de YouTube. Entonces esto lo subimos a petición de la misma organización. Bueno, para nadie es desconocido, hemos estado hablando, ¿no es cierto?, a lo largo de la presentación de lo que significa esta gran presión que hay sobre nuestros territorios, producto del aumento que se tiene que tener de producción de litio para satisfacer las necesidades de baterías de litio, en realidad para satisfacer la electromovilidad. Nosotros acá tenemos en los 3 países, curiosamente, los depósitos salinos, que son estas evaporitas continentales donde tenemos litio. En estos 3 países es lo que se ha llamado el triángulo del litio. En ellos, en estos territorios, viven comunidades indígenas de hace miles de años. Han vivido por siglos ahí. Yo me voy a referir en esta ocasión al impacto que se ve traducido en el Salar de Atacama. Pero este impacto, obviamente, se tiene que replicar en todas las explotaciones que se tengan de los distintos salares
tanto en Argentina como en Bolivia. Entonces, el territorio al cual nos vamos a abocar, que yo lo he marcado acá con rojo, obedece el Salar de Atacama, el cual tiene un gran valor por el hecho de que viven comunidades. Aquí en el entorno están todas las comunidades que viven alrededor de este Salar de Atacama. Lo que significa que existe un valor patrimonial, socioecológico y económico que sustentan la vida de estas comunidades. La data efectiva de ellas es de 10.000 años, es decir, Chile todavía no existía cuando ellos ya vivían en estos territorios. Entonces, hoy en día, estos territorios se encuentran específicamente, en el caso del Salar de Atacama, se encuentra sometido a una gran presión y estas comunidades están sufriendo las consecuencias por el impacto que le produce la industria del litio. También tenemos que decir que aquí tenemos industria minera que extrae el agua. Es decir, no pensemos que solo el impacto es de la industria del litio, sino que es de la industria minera. En el caso específico de estos ecosistemas salinos, nosotros tenemos desde el punto de vista jurídico, a partir del año 79, que el litio se declaró no concesible, es decir, como un mineral estratégico de nivel de interés nacional, por lo tanto, la exclusividad de su tratamiento es del Estado. Eso significa que todas las concesiones mineras a partir del año 79 pasan por un permiso del Estado y solamente tienen ellos la potestad, ¿no es cierto?, de su explotación. Las concesiones mineras que estaban pedidas antes del año 79, en el caso específico de los salares, son 5. Maricunga, Pedernales, El Aguilar, Atacama y un salar pequeñito que está acá en el norte, que es el Salar de Cototo. En este caso, ¿no es cierto?, la ley, ¿no es cierto?, este decreto supremo le permite la explotación si fueran las peticiones antes del año 79. Entonces tenemos dos situaciones jurídicas con respecto a las concesiones mineras del litio. El problema radica fundamentalmente en que alrededor del Salar de Atacama nosotros tenemos 18 comunidades indígenas que son los atacameños. Acá en el norte, que también existen salares, que son 19 salares que se encuentran en la región andina, económicamente explotables por litio, tenemos otros tipos de comunidades, como que son los Aymará, acá en la explotación que ya tiene aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente en el Salar de Maricunga, tenemos las comunidades de Coya. Eso significa que todas estas comunidades, en el último tiempo, dada la connotación que ha tenido el litio y dado los impactos que ellos han tenido en sus territorios, prácticamente están en pie de guerra. Eso es, en otras palabras. Estábamos hablando entonces de que lo que nosotros estábamos explotando es en un ecosistema salino. Estos ecosistemas salinos, que son los denominados salares, son ecosistemas que tienen vida. Por lo tanto, es totalmente diferente una industria sometida en un ecosistema dinámico, vivo, a una industria en la cual se trabaja con un yacimiento de roca. Por eso de que esta industria es una industria del agua, no es una industria normal. Y lo que tenemos nosotros a través del Ministerio de Minería y de la parte legal es todos los decretos, leyes, tomados como una industria minera, y es ahí donde se nos han producido una serie de encuentros y desencuentros. Cuando nosotros hablamos de estos sistemas salares o estos sistemas salinos, lo que estamos hablando acá de un hilo conductor que es el agua.
El agua es el que permite la vida de todas las comunidades microbianas ambientales que viven en estos ambientes hipersalinos, que permite la biota, tanto de flora y fauna, muy específica, porque recordemos de que en el caso, bueno, en los tres casos, estamos hablando de territorios que son prácticamente altoandinos o preandinos, es decir, están en altura. Por lo tanto, tienen una flora y fauna muy específica. Entonces, lo que tenemos alrededor de estos ecosistemas, que viven comunidades porque le prestan servicios estos ecosistemas a estas comunidades. Por lo tanto, cuando se ingresa a tratar de trabajar en una empresa minera, ellos ven cómo se va impactando su vida en el fondo. A ellos mismos uno lo está impactando. Yo me voy a referir ahora, en el caso específico, qué es lo que sucede en el salar de Atacama. El salar de Atacama es el salar que yo le he llamado la vedette de Chile, el salar más rico y más variado en distintos tipos de componentes químicos, de recursos minerales como potasio, por ejemplo, y es el salar más grande que tiene Chile, que tiene un área de 3.000 kilómetros cuadrados. Aquí nos encontramos en esta foto, que es la parte del núcleo salino del salar, que es donde se hayan instalado en su interior las dos empresas que explotan el salar, que es SQM y Albemarle. Este núcleo salino tiene alrededor de 1.400 kilómetros cuadrados, es decir, no es un salar tan grande, ¿no es cierto? Si lo comparamos obviamente con el salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo. Pero tiene la característica, que tal como nos dijeron los expositores anteriores, que los contenidos de magnesio son más favorables que el resto de los salares. La relación litio-magnesio es mucho más baja. Entonces hace que el proceso no sea tan engorroso como lo que le sucede al salar de Uyuni. Después tiene concentraciones bastante altas, tanto de litio como de potasio. Y otra condición que es muy favorable es la condición que está ubicado muy cerca de todo lo que significa la logística, es decir, carretera, para poder embarcar, ¿no es cierto? Y por otro lado, también tenemos el clima, que es favorecido enormemente porque prácticamente en esta parte del salar el promedio de la lluvia son alrededor de 11 milímetros de agua, lo que significa que es bastante baja. Y eso hace que se puedan realizar las extracciones a través de pozas de evaporación solar, lo que no sucede en el salar de Uyuni por las lluvias. Entonces, para poder evaporar yo necesito energía. Resulta que la radiación solar justamente en esta zona es la más alta del mundo. Es decir, tiene entre 18 a 20 metros cuadrados. La tasa de evaporación que le permite evaporar la salmuera también es una alta tasa de evaporación, y lo otro, que la película superficial entonces se puede romper fácilmente por efecto de los vientos y así entonces evaporar el agua del sistema. Pero el sistema, toda la salmuera, ¿no es cierto?, se colecta con bomba a 30-35 metros de profundidad, se manda a estas pozas de evaporación solar. Esa salmuera que ingresa tiene aproximadamente un 0.2% de litio, una densidad estimada de 1.75, es decir, es mucho más densa que el agua. Y este proceso llega hasta cuando la salmuera alcanza entre 5.8 a 6% en litio. Ahí se tiene ya entonces una salmuera rica en boro, que es la que se manda al proceso, a las plantas químicas.
el proceso dura más o menos alrededor de 14 a 15 meses, dependiendo, por supuesto, ¿no es cierto?, un poco también de las condiciones ambientales que se tengan, del clima. Por ejemplo, en periodos que hay estas lluvias torrenciales de invierno boliviano, por ejemplo, vemos que se altera el proceso. Aquí, tal como dijo Calvo, es un proceso bastante complejo, porque como depende, ¿no es cierto?, esto es a condiciones ambientales, las temperaturas no se pueden mantener constantes a un determinado, entonces puede bajar o subir alguna especie. En otras palabras, puede precipitar algunas sales en verano y otras precipitan en invierno. Entonces, en verano, por ejemplo, tenemos choenita. La salmuera, si uno ahora calcula desde el punto de vista de la salmuera que extrae, se extraen 5.500.000 toneladas aproximadamente anuales al año, en estas condiciones, y eso significa tener al final de la salmuera extraída 10.627 toneladas de litio. En planta, ingresan a planta aproximadamente 86.600 toneladas anuales, con un porcentaje de litio, dijimos, que se concentraba acá alrededor del 6%, y sale entonces 5.240 toneladas de litio. Si nosotros hacemos un cálculo de la salmuera que nosotros recolectamos, que bombeamos a la poza de evaporación, y sacamos 1 tonelada de litio, vamos a ver que lo que hemos perdido en el sistema, que se ha evaporado, por supuesto, son 2 millones de litros de agua evaporada. Eso significa que por cada tonelada de litio se pierden del sistema, por evaporación, 2.000 toneladas de agua. Entonces, ustedes dirán, ¿esta es una minería normal? No, es una minería del agua. Estas son las grandes pozas de evaporación solar, la planta MOB de SQM, acá tenemos Albemarle, y por acá arriba también está SQM con la planta SOP. Bueno, cuando se produce el proceso de extracción de esta salmuera, aquí tenemos el núcleo salino, impacta, en el caso específico del salar de Atacama, impacta todo el borde este del salar. Esta es la zona más sensible del salar. Los ingresos de agua que vienen al salar vienen por el norte, por el río San Pedro Vilama, muy poco, por las quebradas que vienen de la cordillera de los Andes, es decir, por el lado este, y las vertientes que se vayan produciendo, más todo el flujo subterráneo de agua, que son las que llegan acá a este borde, a esta cuenca, a este núcleo. Ingrid, perdóname, ¿sí? No estamos viendo, estamos entendiendo que estás señalando algo en una presentación, pero que nosotros ¿sí? No estamos viendo. ¿La estás compartiendo? Uy, perdona, no me dijeron nada. A ver, espérate. Claro, yo me había compartido al comienzo y después lo cerré cuando empezó la grabación. ¿Ahora sí? Sí, ahí ¿ahora vemos. Sí? Perfecto. Volvemos a empezar todo de nuevo. No. No, es un chiste. Solamente para dejarle la diapositiva de lo que hablé, esto es muy fácil, ¿no es cierto?, el triángulo, las localidades que estaba hablando, lo que les quise mencionar un poco del significado del ecosistema, de lo que significaba el salar en sí, todas las comunidades que vivían dentro de esta columna vertebral del agua, que es el que le da vida.
Y ahora estaba explicando, ¿no es cierto? Bueno, aquí lo que ustedes ya conocen, estas grandes piscinas. Y aquí estaba explicando entonces lo que estaba sucediendo desde el punto de vista del proceso de extracción, cómo estaba impactando. En el caso específico del salar de Atacama, impacta en todo el borde, en todo su borde este. Entonces, los sistemas lacustres aquí existen, son pequeñas áreas lagunares que tenemos, el sistema Zoncor, sistema de aguas de Quelana, sistema Peine y acá abajo el sistema Vegas de Tilopozo. Estos sistemas lagunares son los que de alguna manera tenemos ahí la mayor biodiversidad. Tenemos los humedales, donde se alimentan, ¿no es cierto?, la flora y la fauna, son los hábitats de estos pequeños ecosistemas dentro de este otro gran sistema. Están las áreas protegidas de flamencos, aquí en este caso, y por supuesto este es un sector también de un gran interés turístico. Entonces nos encontramos de que esta área sensible, que es lo que da vida al sistema, las comunidades se asentaron en este entorno porque tenían, ¿no es cierto?, de alguna manera su posibilidad de pastar, ¿no es cierto?, acá en los humedales, la comida, tenían el agua, podían sembrar, tenían agricultura, por lo tanto ellos vivían alrededor de estos ecosistemas. Y eso pasa en todos los salares, no es solo específicamente en este. Entonces, cuando en estos salares tenemos estos distintos tipos de lagunas, si nosotros miramos estas lagunas, lo que hace actualmente el estudio de impacto ambiental por ejemplo, aquí todos los datos y todo, yo los he sacado fundamentalmente de SQM. Y lo he sacado de SQM porque es la empresa que más ha deteriorado el sistema. No es que todo Chile esté en contra de SQM, pero algo debe haber porque todos hablamos exactamente el mismo lenguaje. Entonces, cuando se hacen estos estudios, este ecosistema, por ejemplo, el sistema Zoncor, que es donde anidan mayoritariamente, por ejemplo, las parinas, si uno hace un balance aquí, y yo hago un balance en aguas de Quelana, no son los mismos, porque son sistemas diferentes, pequeños ecosistemas dentro de un gran sistema. Por lo tanto, aquí lo que le está llegando de entrada y salida es distinto a lo que le está llegando acá, aun cuando estas cuencas, estos sistemas puedan estar conectados. Algunos están conectados, otros no están conectados. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Estos se tienen que ir monitoreando. ¿Qué es lo que hizo SQM? Bueno, monitoreó esto y los promedió. Por lo tanto, decía, no, si nosotros no hemos estado impactando porque de acuerdo al promedio estamos a un nivel tanto, y resulta de que cuando uno iba en forma directa a un sistema, se encontraba que los datos eran totalmente diferentes. Porque aquí el manejo de datos es sumamente importante. Entonces, el estudio desde el punto de vista hidrológico, hidráulico, dentro de las cuencas es bastante complejo. Y eso produjo, ¿no es cierto?, en que ha estado sancionado desde el 2013, todos los años, por diversas causas. El consumo que nosotros, y fue a raíz de un reportaje que se hizo, el consumo de agua fresca que sale de acá, de esta zona, es 763.948.800 litros por día. Como este era un reportaje que tenía que ver con Alemania, hicimos el cálculo para la ciudad Erfurt de 200.000 habitantes y el consumo era de 27.178.000 litros por día.
Eso es como para que ustedes tengan en forma estimativa el gran impacto que se produce. Obviamente un consumo de el agua dulce que se está ocupando ahí exclusivamente, mayoritariamente de las empresas mineras. No solo, aquí tenemos que decir que no es solo de la industria del litio. En la industria Ingrid, del perdóname, estamos 20 minutos, vamos ya. Necesitaríamos ir más Ya. rápido o redondeando. Porque se ve en tu presentación que te quedan 12, te quedan muchas me figuras. voy a saltar. Y estamos me a voy las 7. saltar. Bueno, el balance hidrológico entre el 2000 y 2015 hace que tengamos prácticamente un tercio de 8.400 litros por segundo que salen, ingresan 6.800. Por lo tanto, en resumen, raya para la suma, podemos decir que el salar de Atacama está en un desequilibrio total. Eso es bastante grave y por eso hemos estado tratando de dar la voz de alerta, ¿no es cierto? El salar está realmente desequilibrado. Entonces, por efecto de las extracciones de salmuera, se ha comprobado la afectación de la diversidad biológica, de los procesos que impactan de alguna manera la vida de las comunidades. Eso lo pueden ver en el video, cómo ellos hablan. Los sistemas lagunares, sobre todo el sur, está prácticamente muerto. Hay una reducción muy grande de flamenco. El flamenco mantiene de alguna manera un equilibrio con las cianobacterias, que producen, ¿no es cierto?, como consecuencia bajas en la cantidad de oxígeno en el agua. Pero no solo esto lo podemos comprobar a través de la visión que podemos tener del impacto de las empresas con los datos, sino que también existe un estudio de la Universidad de Arizona, en el cual a través de imágenes satelitales, ellos con 20 años de imágenes pudieron determinar cómo se estaba perdiendo el hábitat, cómo la temperatura del suelo estaba disminuyendo, cómo se estaba degradando el salar de Atacama. Es decir, tenemos por varios lados estos impactos. Aparte de lo que significa el volumen de descarte de las sales. El volumen de descarte de sales es astronómicamente grande. Aquí tienen los datos. Como vamos a compartir la transparencia, lo pueden tener. Y eso significa entonces que tenemos que asegurar la sostenibilidad del salar de Atacama. Si vamos a hablar de tecnologías limpias, tenemos que hablar en este caso específico de dónde proviene la materia prima. Eso es fundamental, y la materia prima está viniendo de un ecosistema que es un ecosistema vivo. Por lo tanto, no podemos nosotros de alguna manera impactar, hacer un daño tan grande al ecosistema en su conjunto, porque no solo estamos matando la biodiversidad, sino que también estamos matando una cultura milenaria. Hay que tener en cuenta hoy en día que no tenemos desconocimiento del efecto que sufren por efecto de las reinyecciones de salmuera en la biota. No hay estudios al respecto. Tampoco tenemos estudios que son muy escasos de cómo funcionan en forma natural los sistemas vegetacionales. Y no tenemos un modelo hidrogeológico, y eso es fundamental, aun cuando hace un mes atrás se dijo ya que estaba casi listo el modelo. Yo aún he preguntado, no lo tengo. Hay poca información sobre la ecología de las comunidades acuáticas. Por lo tanto, si vamos a decir la extracción de salmuera de litio, del triángulo del litio, no es sostenible. No es un proceso sostenible. Y de ahí que la industria del litio nos debe. ¿Por qué? Porque por efecto del cambio climático, las condiciones a que vamos a estar sometidos también van a ser van a producir muchos daños, se va a impactar mucho más el sistema. A pesar que Chile
contribuye solo con el 0.25% de las emisiones globales, es uno de los países que va a estar más vulnerable al cambio climático. En esta zona se va a aumentar la temperatura y se va a disminuir la parte de las lluvias. Por lo tanto, vamos a tener menos agua, va a haber mayor sequedad dentro de estas comunidades. Entonces, creemos que es imperativo asegurar la sostenibilidad de estos salares antes de hablar de una tecnología como se está diciendo, ¿no es cierto?, que nos va a solucionar los problemas. Yo creo que no nos va a solucionar los problemas. La mejor muestra, en la región de Antofagasta se dice que es la capital minera. Tenemos los yacimientos más grandes de cobre, ¿no es cierto? Tenemos la mayor productora de litio, y si ustedes van, San Pedro de Atacama, donde sacan el agua las mineras, de donde se saca el litio, quedó totalmente abandonado y a su suerte con el COVID. Ni siquiera tenía una clínica. Es decir, eso es lo que nos está produciendo la industria extractiva en nuestros países. Ahí en la misma transparencia están todas las referencias que se han hecho, y no me queda nada más que agradecerle, y creo que tenemos un gran desafío por delante de lograr que el ciclo completo de las baterías sea sustentable. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, ahí, gracias, eso te iba a pedir que salieras del modo de pantalla completa porque no me dejaba verlo. Ahí volvió, ahí está. Bueno, quería, antes de continuar, comentarles que el doctor Saúl Cabrera nos avisó que tenía que desconectarse, así que le damos paso a la siguiente expositora. Ella es Vera Miñaki, es ingeniera química de la Universidad Nacional de Mar del Plata, máster en estudios de desarrollo con especialización en gestión y políticas públicas en Holanda, y doctoranda en desarrollo económico de la Universidad Nacional de Quilmes. Actualmente integra el equipo de vinculación y transferencia tecnológica del Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM, es directora de la Diplomatura para Inspectores Ambientales Municipales del mismo instituto y docente universitaria en UNSAM, la Universidad de Quilmes y la Universidad de Mar del Plata en temas de economía ambiental, desarrollo sostenible e ingeniería ambiental en grado y posgrado. Vera, muchas gracias. Te dejo la palabra. Gracias. ¿Me escuchan ahí? ¿Comparto? Sí. Ahí va. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, dado el tiempo, prometo que intento hacerlo en 10 minutos. Voy a pasar los principales mensajes, principalmente, y lo que preparé son 4 preguntas. ¿Cuáles son las? Primero, la pregunta principal: ¿cuánto aporta la extracción del litio al desarrollo regional en Argentina? Y mis preguntas son: ¿cuáles son las expectativas respecto del litio? ¿Cómo se distribuyen los ingresos generados por la extracción del litio? ¿Cuáles son los impactos ambientales? Y si existen las condiciones para generar desarrollo sostenible o no en la región. Para el primero, o sea, ya Ernesto estuvo manifestando por qué las expectativas del gobierno son demasiado positivas dada la realidad, pero esta parte la voy a pasar rápido. Pero yo quiero agregar una más, que es que si bien las expectativas de la demanda de litio a nivel mundial van a aumentar, y entiendo que las expectativas de todos estos anuncios de proyectos en exploración están en línea con esa expectativa general, también no solo en Argentina hay exploración de litio. Entonces, si se diese la realidad de este futuro de producir más de 300.000 toneladas por año, o sea, la intención sería llegar entre el 50 y el 70% de abastecimiento en la extracción de litio, cosa que no solo es difícil por una cuestión del tiempo que tarda en ponerse en operación la extracción, sino también porque las otras empresas que ya están operativas en los otros países también tienen anuncios de aumento de capacidad que probablemente los hagan más rápido. Eso en cuanto al primer punto, que lo voy a pasar rápido. ¿Y por qué es importante mencionar esto?
no solo por los anuncios del gobierno, sino que en el discurso hegemónico en la mayoría de los medios se habla como del litio como una oportunidad gigante en cuanto al desarrollo local. Pero también, como lo mencionaba alguno, en términos de producto o de ingresos a nivel país, no es tan relevante. Y de hecho, lo que le quiero mostrar con algunos datos en esto de que hablan de la economía de enclave, es, bueno, cómo se distribuyen esos ingresos que genera la extracción del litio en el país. ¿Y por qué es importante mostrar esto? Porque en el mundo de la economía, yo soy ingeniera química de base, como mencionaron, siempre se habla como del éxito de la ley de inversiones mineras y de las modificaciones que se hicieron en función de cómo aumentó el PBI minero o el valor agregado minero, que si lo medimos así, efectivamente se produjo un salto. Esto también pasa en la evolución de producción de compuestos de litio en Argentina. Sin embargo, si nos preguntamos, ok, esa plata, hay un aumento en la facturación de productos por extracción de litio, pero bueno, ¿cuánto queda realmente en la región o en el país? Entonces lo que hice fue analizar los datos disponibles de los informes técnicos de las empresas que tanto están en exploración o que están haciendo sus proyectos de inversión, que coinciden también con los datos disponibles tanto de Sales de Jujuy como en Minera del Altiplano, o del IVA en Oro Cobre, que tiene bastantes datos disponibles financieros. Pero bueno, puse esta porque es para la que más datos hay y se puede armar la lámina que están viendo, que dentro de todos los ingresos que se generan por la extracción de litio, una parte importante es el beneficio neto que va hacia los accionistas, básicamente, que son los que ponen la inversión para desarrollar ese emprendimiento extractivo, que también son los que toman el riesgo, ¿no? Porque si baja el precio de venta del litio en el mercado internacional, los que pierden ese beneficio son ellos, a pesar de que en todos los casos la recuperación de la inversión en general se hace entre 3 y 4 años. Después es beneficio neto, que es función de ese precio internacional. Vemos que hay una parte importante que tiene que ver con los impuestos nacionales, como había mostrado en un principio Janet, que es aproximadamente el 30%, que son nacionales y son coparticipables en Argentina, o sea, no todo llega a las provincias en tiempo y forma ni en cantidad. Hay una línea que es despreciable, que tiene que ver con los programas de responsabilidad social corporativa con las comunidades aborígenes, y si bien es despreciable, realmente en el total de los ingresos que genera la actividad, es beneficioso, y cuando uno habla con algunas personas de las comunidades, principalmente en Sucres, o sea, ese ingreso es algo frente a la nada que tenían, en un contexto donde las comunidades, las actividades económicas en la región donde se da la producción de litio, principalmente son actividades de subsistencia o de comercio interno, o en algunos sectores algo de turismo. Y las regalías provinciales también son muy pequeñas comparativamente, que sería como un ingreso directo a la provincia. Después tenemos los costos directos, que ahí voy a mostrarles como una pequeña ampliación, porque mucho de lo que se muestra en los informes de responsabilidad social de las empresas, o que se habla al respecto, es sobre la generación el desarrollo de proveedores locales de diferentes cosas, pero la realidad es que la parte más importante, que son los reactivos, no se da con proveedores locales, sino que se da con proveedores multinacionales. Y la principal actividad de desarrollo de proveedores locales está vinculada tanto con mantenimiento como con catering, seguridad o estos servicios tercerizados, que también es una parte menor. Y acá, un punto que quería hacer es el de la mano de obra, que es relevante el ingreso que se genera en la región por mano de obra, aunque algunas salvedades. Una salvedad es que muy poca de esa mano de obra es realmente de la cuenca donde se explota, mucha viene de otras provincias o de ciudades grandes fuera de la región de explotación, pero sí
sí se puede decir que los salarios que se manejan en las empresas extractivas, comparados con los salarios medios de la región, o mismo de otras actividades económicas a nivel país, son elevados. Entonces, viendo como el positivo y el negativo de las dos cuestiones, es muy poca mano de obra, muy poca mano de obra local, pero aquella mano de obra que está va a estar contenta, digamos, porque tiene un salario competitivo. Las dos empresas en operación en Argentina, la minera Altiplano, que depende del IVENT, y Sales de Jujuy, que está tanto Oro Cobre, Toyota Tsuyo, y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado. Y acá quería hacer algunas... Voy a pasar solamente los puntos más importantes que quería hacer en cada una de las hojas, pero en principio en el IVENT hay algunas cosas para tomar en cuenta. Uno, que toda la estructura corporativa de la empresa se basa en el suministro de litio que viene de Argentina. Es el número uno. Dos, que todo el valor agregado que se le da se da en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, en China, India. Tres, que ese agregado de valor no significa que producen baterías, o sea, no es que el salto es desde la extracción hacia la producción de batería, sino que el agregado de valor está vinculado a transformar ese carbonato de litio, el cloruro de litio, en hidróxido de litio, en butil litio y en otros compuestos derivados del litio, como la estrategia que planteó Montenegro de Bolivia. Y en este caso, en Sales de Jujuy, sí hay que resaltar tanto la asociación con una empresa del Estado, como el trabajo mayor que está haciendo con las comunidades. En ambos casos, la cantidad de personal que efectivamente trabaja en la zona es bajo en las dos empresas. Y el caso de Fénix, recién a partir del 2015, empezó a trabajar en un fondo fiduciario para hacer como mayor inversión de responsabilidad social, que bueno, es bastante discutible el trabajo que se hace, pero voy a pasar para no andar en el tiempo. A lo que voy a ir en el fondo es a los impactos ambientales de la extracción de litio, que en principio quiero pasar rápido como los principales impactos ambientales en torno a la cadena, aunque algunos ya los mencionó Ingrid, pero me parece importante resaltar el tema que en el bombeo y la evaporación tenemos un impacto en tanto al vaciamiento del salar mismo, y en el procesamiento también tenemos un impacto en tanto consumo de agua dulce para el mismo procesamiento y disposición final de los precipitados del proceso. O sea, sí. Y el último es el consumo, bueno, de energía para toda la cadena de producción. No voy a entrar hice un estudio de impacto ambiental evaluando las diferentes instancias, pero bueno, quienes quieran saber más me pueden contactar. Pero voy a pasar más rápido a la parte del agua, que es la de más interés, porque es el impacto identificado como más importante, como bien decía Ingrid también. Y acá, para ponerlo en la cabeza, voy a evaluar con dos indicadores. Uno que está relacionado al agua fósil y uno al agua que entra dentro del ciclo del agua, que es el agua renovable, y el agua dulce, que es la que usan las comunidades para vivir. Que voy a hacer también otra salvedad, esto es como un modelo conceptual, porque luego, o sea, la dinámica hídrica de las cuencas cerradas todavía tienen un montón de información que escasea, o sea, falta muchísimo por investigar y muchísimo por saber en cuanto a cómo funciona cada una de las cuencas, en cuanto a tasas de evaporación, niveles de infiltración, niveles de las napas, la mezcla de agua dulce con la salmuera, la porosidad y las características de los suelos. O sea, existe un montón de información faltante, hay un montón de información faltante, pero así todo, con la información disponible,
hay algunos indicadores que se pueden empezar a hacer para llevar esta discusión del impacto ambiental en el agua a datos concretos. En principio, saber que la discusión se debe llevar a nivel de cuencas cerradas, como están marcadas en el mapa, que están las cuencas cerradas de la Puna en Argentina. Como ven, es una zona árida. Este cordón, cordón montañoso es el que frena las nubes que vienen del Atlántico y hace que el agua quede mayoritariamente de este lado, por eso es tan verde, y de este lado más seco. Y en este contexto, o sea, cada uno, el límite está dado por los picos de las altiplanicies, y en el centro están los salares o lagunas en función de la cantidad de precipitaciones y disponibilidad de agua, características ambientales que tenga cada ecosistema. Para tomar una noción por qué es una minería del agua, esto es una comparación del consumo de agua de agua dulce que tiene el procesamiento de litio, comparado con el consumo de agua dulce que podrían consumir las poblaciones. Lo de poblaciones, el mínimo y el máximo queda una línea, considerando niveles entre 50 litros de agua por habitante día a 500, queda despreciable en comparación a los rangos de consumo de agua dulce anual que usan las empresas extractivas en su proceso de purificación. En función de esto, para cada una de estas cuencas cerradas, lo que calculé es el estrés hídrico como indicador. ¿Qué es el estrés hídrico como indicador? Es un indicador que mide el consumo sobre la disponibilidad de agua renovable anual, extrayendo aquella cantidad de agua que se necesita para requisitos ambientales. Esto es para los servicios ecosistémicos. Porque algunos están en verde. ¿Qué significa que están en verde? Que no hay niveles de estrés hídrico relevantes. ¿Esto qué significa? La zona es árida, o sea, hay poca agua, pero en este indicador lo que significa que a pesar de que hay poca agua, hay poco consumo, porque son muy poquitas personas las que viven en estas cuencas, entonces no generan una situación de estrés. Sin embargo, en aquellas cuencas donde hay potencialidad de explotación de litio. ¿Cómo? Bueno. Se hizo el ejercicio para la capacidad proyectada de extracción de litio en cada una de las cuencas al 2022, es un teórico, ¿no? En función de los anuncios de expansión. Y se ve que en ese caso, sí, los salares pasan a ser explotados. ¿Esto qué significa? Estamos en regiones con escasez de agua, regiones áridas, en donde el agua es el parámetro determinante de la dinámica del ecosistema, y en donde se están tomando niveles de agua dulce muy por encima de los consumos necesarios, tanto para las poblaciones como para los ecosistemas. Esos serían estos casos naranjas y rojos que se dan principalmente en aquellos salares donde están en explotación y donde las empresas que actualmente están explotando el recurso anunciaron aumentos de capacidad. Y el otro cálculo que hice como para tomar en cuenta es el tema del vaciamiento, que principalmente lo quería comparar con un indicador que a veces se hace a nivel nacional, que es las reservas sobre la capacidad proyectada. En ese caso, si ese indicador se calcula como todas las reservas sobre la capacidad a nivel país, parece que tenemos recursos para 134 años. Pero cuando uno hace el cálculo por subcuenca hídrica, ahí te das cuenta que la disponibilidad de reservas baja dramáticamente y ya la disponibilidad no es tan amplia como se dice. Así todo es un asterisco, ¿no? Porque muchos de estos recursos pueden transformarse en reservas a partir de la exploración. Pero sí es importante, en el contexto de estos ecosistemas áridos y con el agua como factor determinante, que estos niveles de vaciamiento pueden alterar dramáticamente todo el ecosistema, como ya muestra que sucedió, Ingrid, en el caso de Chile.
Y la última pregunta que me hago es si existen las condiciones para generar desarrollo sostenible a nivel local, y las condiciones las tomo de algunos trabajos científicos que evalúan las condiciones que se han dado en otros países, de las condiciones recomendadas por el Banco Mundial y de las mismas recomendaciones de la CEPAL en cuanto a las condiciones necesarias para el desarrollo regional basado en minería. Y lo que sucede es que mismo en Argentina, hoy, dado el marco regulatorio actual y las capacidades políticas, las capacidades propias de gestión de los gobiernos, tanto regionales como nacionales, es que nos falta mucho para que esas condiciones para el desarrollo regional se den. En cuanto a políticas económicas, o sea, si bien la legislación minera promueve el ingreso de inversiones extranjeras para esto, hay muy pocas políticas de vinculación y desarrollo de políticas que impliquen un aumento de un agregado de valor local y una integración con el Sistema Nacional de Innovación y Científico. Las políticas ambientales, si bien existe algún marco regulatorio, hay muy poca implementación en cuanto a un manejo integral de las cuencas hídricas. Mismo estas cuencas entran dentro de la cuenca del río Bermejo y no tiene una autoridad de gestión propia, ni hay monitoreos, y la mayoría de los datos disponibles sobre gestión del agua, monitoreos e indicadores ambientales vienen de las propias empresas y de sus informes de sostenibilidad o sus estudios de impacto ambiental presentados a la autoridad de regulación. En cuanto a las políticas sociales, si bien existe también un marco normativo, la aplicación es dudosa, ya que muchas de las comunidades que viven en la zona están en conflicto por cómo se implementan la consulta previa, libre e informada. En cuanto a los estándares de legislación internacional, aún falta mucho, por ejemplo, para incorporar objetivos de desarrollo sostenible como los de los ODS. Y en cuanto al mecanismo de distribución de la renta, existen aportes gubernamentales, pero como se vio antes, a nivel regional, el nivel de ingreso por regalías es muy bajo. Un concepto que impulsan los organismos internacionales es incorporar un precio del carbono a las operaciones mineras, y eso no lo estamos haciendo. En responsabilidad social empresaria hay inversión al respecto, pero es muy, como lo vimos antes en los números, es muy baja comparada a los ingresos que produce la actividad y no ha generado desarrollo real en las zonas de operación hasta el momento. Y otra de las sugerencias de estos organismos suele ser un fondo de inversión para el desarrollo regional que tenga objetivos claros de desarrollo, un plan de desarrollo a seguir, y que sean datos que estén disponibles para las comunidades y en participación con el sistema científico, y no existe eso tampoco, aunque existen diferentes elementos que intentan trabajar en torno al desarrollo, no existe de esta manera. Así que, en función de todo esto, ¿cuánto aporta la extracción del litio al desarrollo regional? La realidad es que muy poco, y nos lleva a preguntarnos varias cosas, como por qué hacer una zona de sacrificio ambiental y no controlar correctamente las operaciones teniendo una legislación que lo permitiría si la aplicásemos correctamente. ¿Por qué no garantizar las condiciones para el desarrollo regional con planes de desarrollo regionales que sean monitoreados y transparentes y con objetivos claros respecto de ese desarrollo? ¿Y por qué no mejorar la vinculación con el sistema científico nacional, que es muy poca en cuanto a estas dos empresas, por lo menos? Entre muchas otras preguntas, pero las dejo abiertas, dado que el tiempo está muy escaso.